Se discute el origen de la palabra grifo. Algunos creen que proviene del hebreo krub, que significa querubín, para otros del persa shirdal, león águila. En cualquier caso, ya con los griegos viene un poco más definido porque ya existía la palabra grif para referir al ave mítica. A su vez, en griego grifos significa redondo, especialmente de nariz corva o aguileña. A nosotros, la palabra nos ha llegado a través del latín tardío grifus. El origen del grifo se remonta a Oriente Próximo. Aparece en restos arqueológicos de pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. Existen representaciones de grifos datados sobre el 3000 a.C. Aparecían sobre palestas cosméticas de Hieráconpolis, Egipto, y en los sellos cilíndricos de Susa, Persia. También se han encontrado representaciones más recientes de grifos en Siria y Anatolia, en la Edad de Bronce, sobre el 1950 y el 1550 a.C. El arte griego arcaico y clásico se remonta del siglo 1700 a.C. en la sala del trono del palacio de Cnosos, el que perteneció al mítico rey Minos. Los romanos continuaron con la tradición del grifo. Hasta el mundo islámico se extendió el grifo. Hay una gran escultura de bronce en Pisa, Italia, desde la Edad Media, cuyo origen es islámico. Es la escultura islámica medieval de bronce más grande conocida, de 1 metro de alto, probablemente creada en el siglo XI en Al-Ándalus. Cabe destacar que algunos grifos se representan con orejas puntiagudas en la cabeza o plumas en la cola, aunque por lo general la parte delantera es de águila y la trasera es de león. Según otros, el grifo es 8 veces más grande y fuerte que un león. No se ponen de acuerdo si las patas delanteras eran de águila o de león. También se ha especulado si tenía o no alas. Algunos dicen que los grifos alcanzaban los 3 metros de altura y cazaban desde arriba. Otros que son monógamos. Si llegaba a fallecer su pareja, no se volvían a enlazar con nadie. Protegían a sus crías hasta que se llegaba a la adultez, igual que las aves. Se dice también que sus garras eran empleadas para elaborar copas y tazas, y sus costillas para la producción de arcos y flechas. Sobre el 1700 a.C. en Creta se incorporó en edificios y objetos artísticos como protector o guardián para ahuyentar el mal. Luego se introdujo en los hogares como mesas, altares o frisos. Para los griegos, el dios Apolo fue en busca de grifos y regresó cabalgando uno de ellos. Desde entonces, los grifos estaban consagrados a Apolo y vigilaban sus tesoros. Además, también custodiaban las cráteras de vino del dios Dionisio. En algunas obras se representa el casco de la diosa Atenea grabado con un grifo. Sobre el 450 a.C., el Heródoto mencionó a los grifos como guardianes del oro de la región de Hiperbórea. Apolonio de Tiana, filósofo y matemático griego, retomó el trabajo de Heródoto y añadió más información: poderoso pico y tamaño parecido al de un león. Como dato curioso, describió sus alas que eran membranas palmeadas para dar pequeños saltos como cuando combatían. Los romanos continuaron con el legado griego y lo empleaban con propósitos decorativos. A su vez también los cristianos, y durante la Edad Media se preservó el carácter decorativo adaptándose a las costumbres de cada época.
Incluso se añadió a la heráldica de casas nobles. Mitos medievales cuentan que los grifos protegían el oro de los desiertos del norte de la India porque sus nidos estaban junto a las minas y protegían a sus... Ahora bien, ¿realmente existió el grifo? Algunos sostienen que el origen del grifo como criatura mitológica reside en los restos fósiles de dinosaurios de la familia Ceratopsidae, muy numerosos en los desiertos de Asia Central, especialmente en Mongolia. Se especula que las civilizaciones antiguas dieron con los esqueletos petrificados de los dinosaurios con boca de pico ganchudo, amplios huesos escapulares, cola larga y patas con pezuña, y se imaginaron los dinosaurios como criaturas mitológicas.